Educación. Proponemos la superación definitiva del modelo educativo neoliberal, para avanzar hacia un modelo que ponga en el centro el aprendizaje integral. Creemos en la autonomía y colaboración como pilares de una educación con enfoque de derechos, en el reconocimiento y representación de las diversidades en las comunidades y sus territorios, y en una educación feminista para construir nuevas formas de poder y relaciones. Son estos principios los que garantizarán la creación de proyectos educativos transformadores que reconozcan las múltiples formas de aprender, que releven la historia y la memoria, las culturas, los contextos y el desarrollo humano sustentable. 1. Implementar el plan de reparación integral del derecho a la educación para enfrentar las consecuencias de la pandemia. La pandemia del virus COVID-19 ha puesto a los sistemas educativos a prueba. Las políticas públicas han sido insuficientes, pese a ello los actores y las actrices educativas locales en el territorio han luchado por continuar garantizando este derecho. Ante ello, proponemos este plan que democratiza las comunidades y que repara las consecuencias de la crisis. Primero, implementaremos un plan de reparación educativa integral donde las comunidades prioricen, de forma democrática y con énfasis territorial, acciones curriculares, recursos pedagógicos y de infraestructura. Segundo, crearemos un programa de salud mental y bienestar socioemocional de las comunidades educativas, realizando intervenciones basadas en el arte, el deporte y otras que resulten pertinentes a la realidad cultural y territorial de cada comunidad. Tercero, entregaremos orientación a las comunidades educativas en su decisión sobre el retorno a la presencialidad, según sus realidades territoriales. Cuarto, ampliaremos, en línea con la propuesta de transformación digital, la cobertura de Internet en todos los niveles de la educación. Quinto, institucionalizaremos iniciativas de aprendizaje en línea a través de la televisión, la radio e Internet. Sexto, garantizaremos que las evaluaciones estandarizadas no tengan consecuencias ni sanciones administrativas. Séptimo, estableceremos programas de recuperación de prácticas de estudiantes y egresados de educación técnica y universitaria con coordinación entre instituciones y empleadores. Octavo, extenderemos el seguro obligatorio COVID-19 a las y los estudiantes que estén desarrollando la práctica profesional y a trabajadores y trabajadoras que no se rijan por el Código del Trabajo. 2. Transformar el paradigma educativo, con base en el enfoque de derechos y una perspectiva integral, transformadora y humanizadora de la educación. La superación del actual paradigma debe permitir la reformulación del quehacer educativo de las comunidades, que deberá avanzar hacia una educación integral y el desarrollo de aprendizajes para la vida, con políticas que incorporen enfoques de sexualidad integral, interculturalidad y sustentabilidad. Y primero, educación inicial. Para fortalecer y transformar la educación inicial de nuestro país, es necesaria la articulación con políticas de niñez, enfoque de derechos y perspectiva feminista, la desescolarización de la educación parvularia y la profesionalización de educadoras y técnicos en párvulos. Primero, impulsaremos acciones de apoyo para la implementación curricular que orienten el aprendizaje, con especial hincapié en la innovación y la autonomía y enfoques de enseñanza centrados en el juego. Segundo, impulsaremos la creación de políticas familia-jardín/escuela-comunidad que promuevan y garanticen la participación de la comunidad educativa, con foco en la importancia de la educación inicial para potenciar el desarrollo pertinente, significativo, respetuoso e integral de niñas y niños como sujetos de derecho. Tercero, aumentaremos la cobertura con modelos flexibles, vinculando el nivel sala-cuna con políticas reforzadas de crianza y postnatal, entendiendo a las familias en su responsabilidad y derecho a ser primeras educadoras. Esperamos acercarnos así, en el caso de los niveles medios y en torno al año 2030, a los estándares internacionales de cobertura, infraestructura y personal. Segundo, educación escolar. Aspiramos a transformar el paradigma educativo desde el enfoque de derechos humanos, orientando los procesos de aprendizaje hacia la educación integral de niños, niñas y adolescentes, de adultos y adultas, asegurando la interacción entre las trayectorias vitales personales y el desarrollo cultural, social, ambiental, político y económico de cada territorio, en un marco de democratización de las comunidades educativas que valoren y acojan la diversidad en todas sus expresiones. Terminaremos con el CIMSE y sus consecuencias, tales como rankings y cierres de escuelas, dando paso a un nuevo sistema de evaluación que propendan hacia una nueva cultura con foco en el aprendizaje de los estudiantes, el acompañamiento a las comunidades y el desarrollo profesional docente.
B. Crearemos un sistema integral de fortalecimiento de los aprendizajes, cuyo objetivo sea acompañar y orientar el desarrollo de comunidades educativas que logren un aprendizaje integral de todos y todas sus estudiantes. C. Consolidaremos un sistema de renovación y actualización sistemática del currículum como política de Estado, en diálogo con las comunidades educativas, en base a los principios de interculturalidad, feminismo, pertinencia territorial y transición ecológica. En el caso de la educación media TP, construido con las y los trabajadores y empleadores. D. Aseguraremos el carácter resolutivo de los consejos escolares en distintas áreas del quehacer educativo, para garantizar mayores niveles de autonomía y participación, en línea con lo ya planteado por la Ley de Nueva Educación Pública. E. En la educación técnico-profesional, pondremos el foco en la integración social plena, el trabajo justo y las trayectorias educativas, incorporando habilidades para la transformación tecnológica y una economía verde. F. Estableceremos un sistema de apoyo a las trayectorias de estudiantes y trabajadores que coordinará políticas de trabajo y educación, articulando las diversas oportunidades y acompañando a las personas en su paso entre la educación formal, no formal y el mundo del trabajo. G. Construiremos participativamente un sistema de acompañamiento docente que priorice su profesionalización y autonomía y que apoye a través de distintas acciones las trayectorias formativas de docentes y otros profesionales de la educación. Tercero. Educación superior. Nuestro compromiso es crear un sistema de educación superior público que garantice la educación como un derecho social y un bien común, de acceso igualitario y democrático. Para ello proponemos 4 ejes de reforma. A. Incorporaremos en el sistema de acceso criterios de participación, diversidad, inclusión y brechas de género, así como regulación en ocupaciones con una baja empleabilidad. B. Extenderemos el programa PASE, tanto en cobertura escolar como con la reincorporación de CFTS e IPS. C. Redefiniremos los instrumentos de acceso existentes para que cumplan un rol diagnóstico y de apoyo a las diferentes trayectorias educacionales. D. Avanzaremos en la reconceptualización de la calidad en la educación superior con criterios que pongan mayor énfasis en resultados del quehacer institucional y su impacto en la vinculación bidireccional con el medio. 3. Ajustar el marco normativo para la superación del enfoque neoliberal en educación. La transformación del actual modelo competitivo, de rendición de cuentas y de financiamiento a través del voucher será reemplazado por uno que garantice un financiamiento acorde a las necesidades de los proyectos educativos. Cuarto. Educación inicial. A. Aumentaremos los recursos Basels para mejorar las condiciones estructurales y pedagógicas de los jardines y salas cuna que cuentan con financiamiento a través de la vía de transferencia de fondos, VTF. Quinto. Educación escolar. A. Garantizaremos, de manera gradual, un financiamiento basal a la oferta pública de educación escolar, dejando atrás la subvención por asistencia. Sexto. Educación superior. A. Aumentaremos los aportes Basels a instituciones de educación superior estatales para garantizar sus funciones públicas. B. Mejoraremos la gratuidad y sacaremos a la banca del sistema de educación superior, para proceder a la condonación progresiva de las deudas estudiantiles, Fondo Solidario, créditos Corfo y CAE. Para condonar el CAE se proponen 2 caminos. El primero es a través de un esquema de pagos anuales de al menos 25 años del Estado a la banca. El segundo es pagar inmediatamente a los bancos, con cargo a un bono soberano, endeudamiento público. Se prohibiremos el lucro en los centros de formación técnica e institutos profesionales. Séptimo. Educación técnico-profesional. A. Crearemos una agencia de formación técnico-profesional que opere como ente coordinador del sistema, articulando los esfuerzos de política pública desde educación, trabajo, economía y desarrollo social. Entre sus funciones se encontrará coordinar la definición y despliegue de la estrategia de formación técnico-profesional. B. Generaremos espacios de toma de decisión participativa desde los gobiernos regionales para la formación técnico-profesional, en que participe el Estado, sociedad civil y sector productivo. Se crearemos clústeres de innovación socioproductiva en los territorios, liderados por CFTEIP, con participación del Estado, las comunidades, la sociedad civil y el sector productivo, abordando necesidades locales a través de presupuestos participativos. Crearemos un Consejo de Educación Superior con el mandato de desarrollar o actualizar una estrategia plurinacional de educación superior que se ajuste al nuevo marco constitucional y permita el desarrollo integral y democrático de los actores del sistema. 4. Avanzar hacia un sistema de educación pública descentralizado,
democrático que garantice proyectos educativos con sentido y pertinencia territorial y cultural. Desarrollaremos un sistema educativo público e inclusivo que favorezca una diversidad de proyectos educativos acordes a las trayectorias y culturas existentes, orientado al desarrollo integral de todos y todas los y las estudiantes. Bajo esta meta, potenciaremos un modelo que rompa con las lógicas de administración neoliberal, que favorezca la autonomía y profesionalización pedagógica de los y las docentes, y la participación de las comunidades. Primero, democratizaremos el modelo de gestión del sistema de educación pública, entregando facultades de decisión a los consejos locales de educación y garantizando la participación de las comunidades del territorio en la definición de los propósitos, objetivos y estrategias educativas a desarrollar. Segundo, fortaleceremos un modelo de educación pública orientado a la innovación pedagógica y al desarrollo profesional permanente basado en el acompañamiento y la promoción de la autonomía de las y los docentes. Tercero, fortaleceremos los equipos técnicos y administrativos de los servicios locales de educación, suficiente para acompañar a las comunidades educativas y asegurar espacios de intercambio y colaboración entre los distintos actores y niveles del sistema. Cuarto, generaremos iniciativas legislativas para abordar los problemas de traspaso al actual modelo de servicios locales de educación pública, fortaleciendo el proceso de desmunicipalización. Quinto, coordinaremos la relación entre los liceos TP y el mundo del trabajo desde los servicios locales de educación pública, apoyando iniciativas articuladas entre los establecimientos educativos. Sexto, fortaleceremos los CFT estatales y su rol en el territorio, otorgando financiamiento basal para su funcionamiento, apoyo a su proceso de acreditación y fondos para iniciativas de vinculación con el medio. Séptimo, crearemos un sistema de acompañamiento de las comunidades escolares que permita el desarrollo de una educación integral en la que la pertinencia territorial y el desarrollo de aprendizaje se oriente a interactuar con los desafíos culturales, sociales y /diagonal o medioambientales de nuestro siglo. 5. Fortalecer el rol, formación y carrera de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Los y las trabajadoras de la educación juegan un rol fundamental y estratégico para mejorar el sistema educativo, ya que estos muchas veces asumen responsabilidades adicionales a las vinculadas con su labor por la que fueron contratados y los reconocimientos han sido insuficientes, del mismo modo que las políticas no han apuntado a su profesionalización. Es por esta razón que se deben impulsar políticas en beneficio de las educadoras de párvulos, las y los profesores y las y los asistentes de la educación, superando las lógicas de categorización y competencia de estos. Primero, generaremos una política de salud laboral para las y los trabajadores de la educación donde el Estado ponga atención a la salud mental y acompañe la trayectoria de la y el trabajador. Segundo, fortaleceremos el rol pedagógico de las y los técnicos en párvulos, de nivel medio y superior, potenciando su formación inicial y continua e incluyéndoles en la carrera docente. Tercero, avanzaremos en el otorgamiento de horas no lectivas, para asegurar el desarrollo profesional y el trabajo colaborativo e interdisciplinario de las y los trabajadores de la educación. Cuarto, incorporaremos las horas no lectivas para las educadoras de párvulos y técnicas en atención en párvulos. Cuarto, aumentaremos la cantidad de educadoras de párvulos, docentes y técnicos en atención de párvulos, junto a la incorporación de otros y otras profesionales de la educación. Quinto, estableceremos una carrera directiva que esté basada en años de experiencia y perfeccionamiento pertinente a la función del trabajador, articulada con la carrera docente. Sexto, desarrollaremos un sistema unificado de evaluación formativa para las y los docentes. Séptimo, ampliaremos la Ley de Desarrollo y Profesionalización Continua de los y las asistentes de la educación pública, con el fin de mejorar su aporte al sistema de educación pública. Octavo, avanzaremos en un proceso de compensación de la deuda histórica de las y los docentes. Noveno, promoveremos una política pública de incentivo al retiro pactado, que permita a los trabajadores, por diversas razones, acogerse a jubilación a los 20, 30 o más años de servicio. Reforma al sistema de salud y salud mental. Reforma a la salud y medicamentos. En Chile existen grandes inequidades en salud. Las personas de menores recursos están más enfermas y tienen mayor mortalidad, lo cual está determinado por las desigualdades sociales y económicas existentes en el país. Pero también, las inequidades se ven exacerbadas por la configuración de mercado del sistema de salud chileno, en el que se accede en función de la capacidad de pago y no de la necesidad,
existiendo una atención de salud de primer mundo para los ricos y otra con importantes falencias para el resto de la población. La pandemia de COVID-19 ha visibilizado y profundizado las inequidades. El virus ha impactado con especial fuerza en los sectores de menores ingresos, los cuales han tenido mayores tasas de contagio y mortalidad. Al mismo tiempo, las condiciones de vida han empeorado para la mayor parte de la población, lo que ha deteriorado su salud. Esto, en el contexto de una red de salud pública que se encuentra al límite de su capacidad y que ha debido desplazar el tratamiento de enfermedades distintas al COVID-19, genera una de las mayores crisis sanitarias de nuestra historia, la cual impacta con especial fuerza a sectores socioeconómicos de menores ingresos y a las mujeres, dando cuenta de las inequidades estructurales de nuestra sociedad. A lo anterior se suma la deuda en nuestro sistema sanitario con las personas secueladas por trauma ocular producto de la represión del Estado durante el estallido social. La vacunación, la red integrada de camas críticas públicas y privadas, las políticas de testeo y trazabilidad, han hecho evidente lo efectivas y necesarias que son las políticas universales y gratuitas, impulsadas desde el Estado, para asegurar la salud de la población. Por lo anterior, basados en los principios de universalidad, equidad, gratuidad y solidaridad, planteamos avanzar hacia un sistema universal de salud. Esto requerirá de una serie de medidas de corto y mediano plazo que permitan enfrentar la crisis sanitaria y conducir el desarrollo del sistema hacia lo planteado. 1. Programa de atención integral para víctimas de trauma ocular y represión estatal. El programa incluirá tanto a las víctimas de la violencia política del estallido social, como el conjunto de violaciones de DDHH que sean responsabilidad del Estado y que afecten la salud física y mental. Este programa debe recoger la experiencia acumulada en nuestro país con el programa PRICE, promoviendo una articulación con el resto del sistema de salud y el conjunto de los sectores de la política social que deben hacerse parte de una reparación integral con una perspectiva transgeneracional. 2. Atención primaria de salud. Consideramos que es el pilar fundamental para la acción en salud. Por ello, buscaremos avanzar en universalizar el acceso a la atención primaria de salud, APS, la cual será la base para la acción sanitaria y entrada al sistema de salud para todas y todos los chilenos, independiente de su condición económica y seguro de salud. Fortaleceremos el rol preventivo y promocional en la APS, creando la institucionalidad y estableciendo el presupuesto necesario para que la comunidad esté en el centro de la acción sanitaria sobre los determinantes sociales de la salud. Además, avanzaremos en ejecutar programas de salud en todas las políticas, para generar condiciones sociales que cuiden la salud de las comunidades. Actualizaremos de forma participativa y junto a la comunidad el plan de salud familiar, apuntando los cambios a la realidad epidemiológica. Dotaremos de mayor resolutividad clínica y mejor gobernanza a la APS, con participación vinculante de la comunidad. Para lograr todo lo anterior, aumentaremos y mejoraremos el financiamiento de la APS, cerrando brechas financieras y avanzando en la equidad de la distribución de los recursos. 3. FONASA Universal. Generamos un fondo universal y un administrador único de salud, decretando la universalización de la cobertura de FONASA, quedando todas las personas del país afiliadas a dicha institución. Esta recaudará y solidarizará las cotizaciones de las y los trabajadores, 7%, junto a los aportes del Estado. Las ISAPRES se transformarán en seguros complementarios voluntarios. Por esto, regularemos al sector privado de salud, a través de la prohibición efectiva de la integración vertical entre clínicas y aseguradoras privadas, y estableceremos una fuerte regulación a los seguros complementarios de salud. Por último, incrementaremos la inversión fiscal en salud de manera progresiva hasta llegar a parámetros OCDE, buscando reducir el gasto de bolsillo de las personas y la importancia de las cotizaciones en el financiamiento, y crearemos una entidad pública autónoma para la evaluación de tecnología sanitaria. 4. Sistema público de carácter universal. Aseguraremos un sistema de prestación pública de carácter universal, basado en prestadores estatales, con altos estándares de calidad. A este podrán acceder, de manera gratuita, todas las personas que habitan el país. Para esto, implementaremos el modelo de redes integradas de sistemas de salud, RIS, basadas en la atención primaria, las que se articularán en un Servicio Nacional de Salud. Esto implica que promoveremos la coordinación entre los distintos niveles de atención, la coherencia entre las funciones asistencial, de prevención y de promoción, además de la articulación del sistema de salud con otros sectores de la política social para proteger en forma integral la salud de la población. También implica que implementaremos un sistema informático unificado dentro del sistema de salud, en base a la interoperabilidad de los distintos sistemas informáticos existentes. Con esto se avanzará a una base de datos ampliada,
sistema de agendamiento electrónico y telefónico de horas en todos los centros de salud, etc. 6. Una mejor institucionalidad. Profesionalizaremos y democratizaremos la institucionalidad sanitaria. Para esto, crearemos un observatorio en equidad en salud y una defensoría de salud. Reformaremos el Código Sanitario para profesionalizar la designación de autoridades y administrativos en base a criterios técnicos, y crearemos el Consejo Nacional de Salud, con participación de organizaciones de los trabajadores y usuarios, el cual llevará el carácter rector de la política sanitaria. 7. Mejores condiciones laborales para trabajadoras y trabajadores de la salud. Se reconocerá en el Código Sanitario a todas y todos los funcionarios del sistema que estén a cargo del cuidado de la salud y que no estén considerados a la fecha. Avanzaremos en la equidad salarial, mejorando las remuneraciones y la estabilidad laboral. Regularemos los regímenes de turnos, horas de trabajo semanales, instancias de participación y retroalimentación a directivos. Además, combatiremos las desigualdades de género en el trabajo y la precarización laboral, reduciendo la proporción de personal a honorarios en el sistema de salud. Adicionalmente, para evitar la sobrecarga laboral a la vez que dotar de personal suficiente a la población que lo requiere, realizaremos estudios de brechas de las distintas profesiones y especialistas a nivel nacional y regional. Lo anterior permitirá una atención integral para la consecución de los objetivos sanitarios y planificar la inversión que esto implica. 8. Medicamentos. Realizaremos los cambios legales necesarios para que los medicamentos se entiendan como bien público de interés para el Estado. Crearemos un Laboratorio Nacional de Producción Estratégica de Medicamentos y Vacunas. Además ampliaremos la cobertura y dispensación de medicamentos en el sistema público. En el sistema privado, fijaremos precios de los medicamentos en toda la cadena de producción. Buscaremos ampliar la cobertura de los medicamentos, por parte del seguro público, en todas las farmacias a nivel nacional. Con ello buscamos reducir el gasto de bolsillo. 9. Derecho a la salud oral. En Chile la salud oral es uno de los ámbitos donde se expresan con más fuerza las inequidades en salud, siendo un privilegio para los sectores de mayores ingresos. Creemos que la salud oral es un derecho, por lo que realizaremos los cambios necesarios para que así sea. Estableceremos la cobertura y acceso universal a la atención odontológica, tanto para prestaciones preventivas y tratamientos curativos de baja complejidad, mínimamente invasivos y no invasivos. Ampliaremos la actual cobertura GES de salud oral integral del adulto de 60 años, extendiendo su cobertura para todos los mayores de 60 años. Junto a esto, disminuiremos progresivamente el gasto de bolsillo en salud oral, a través del aumento de la cobertura financiera a partir de FONASA, subiendo progresivamente el gasto público para cubrir el 75% del gasto en salud oral en el periodo de 4 años, 0,28% del PIB, buscando alcanzar la gratuidad en el mediano plazo. Aumentaremos la dotación de odontólogos para APS y atención secundaria, de forma progresiva con el fin de disminuir la brecha de especialidades, y crearemos centros públicos de especialidades odontológicas de atención ambulatoria y cerrada dependiente de los servicios de salud. 10. Salud en todas las políticas. Crearemos una nueva institucionalidad intersectorial para fomentar y articular el desarrollo de salud en todas las políticas. Esto se realizará mediante mesas obligatorias de desarrollo interministerial, las que incluirán a las universidades, académicos y usuarios. Estas mesas desarrollarán propuestas de crecimiento con objetivos claros, de forma participativa. Además, se modificará la estructura tributaria, regulación de alcoholes, tabaco, alimentos altos en azúcares y ultraprocesados, con el fin de disminuir su consumo y aumentar la recaudación. Hacia una cultura de cuidados colectivos en salud mental. En la actualidad, la pandemia ha agudizado la crisis de salud mental que vive nuestro país, evidenciando la relación entre los determinantes sociales y la salud mental. Chile ha tenido que gestionar su malestar emocional sobre la base de la sobrecarga individual o familiar del cuidado, rol que histórica e injustamente han llevado en su mayoría las mujeres. No contamos con una ley de salud mental, los equipos de salud están agotados, la red de programas en salud mental se encuentra desarticulada, hay un presupuesto históricamente insuficiente y una baja cobertura de 19% en prestaciones en el sistema público, que profundiza la inequidad de acceso a la población haciendo que el tratamiento en salud mental sea un privilegio.
Avanzaremos hacia garantizar el acceso y cobertura universal de la salud mental con un cambio en el modelo de su gestión y tratamiento mediante la profundización del modelo comunitario, con enfoque de derechos y memoria, con un trabajo intersectorial e integral que intervenga sobre los determinantes sociales, teniendo en cuenta el cuidado colectivo y el feminismo como perspectiva central, asumiendo el reconocimiento y respeto por las expresiones multiculturales y plurinacionales de cuidado en salud mental y poniendo el foco en la prevención, promoción y reparación. Para lograr este cambio de modelo, nuestro programa considera 1. Ley de salud mental. Se propone una ley que entienda la salud mental como un bien común de responsabilidad colectiva y como resultado de una vida de interdependencia e intersubjetividad interrelacionada con elementos culturales, materiales, sociales, ambientales y simbólicos, enmarcados en un contexto histórico. Esta será una ley marco que establezca funciones interministeriales, con participación y con presupuesto propio para constituirse en un derecho. Esta ley contemplará el reconocimiento y fortalecimiento de observatorios por la salud mental, que velarán por el cumplimiento de los derechos de personas en atención de salud mental. 2. Cobertura universal y comunitaria. Se debe superar la perspectiva focalizada del Sistema de Garantías Explícitas de Salud, GES. Nuestra propuesta tiene un foco universal, comunitario, integral, intersectorial, preventivo, promocional y feminista, con un énfasis en los cuidados. Con una cobertura desigual de acuerdo a género, edad, clase, etnia y territorio, planteamos una perspectiva descentralizada de la cobertura, con el fomento y fortalecimiento de dispositivos de atención primaria y secundaria, COSAM, creación de agentes comunitarios, programas de acompañamiento con perspectiva psicosocial, reparación de víctimas de violencia de DDHH, coordinación parental y círculos de escucha, para crear redes de cuidado donde las comunidades, de forma autónoma, participen. También de los cuidados en SM, cautelando la incorporación de una perspectiva de género, que garantice que no sean las mujeres las sobrecargadas con los cuidados colectivos y familiares. 3. Presupuesto. De manera progresiva haremos todos los esfuerzos para que, en los 4 años de gobierno, el presupuesto de salud mental pueda alcanzar los estándares internacionales. 4. Cuidados colectivos. Primero. Se potenciará el programa de acompañamiento en los centros de salud familiar y su cobertura se hará universal, con visitas directas a los domicilios por profesionales y agentes comunitarios que apoyarán en vincular a las personas con la red social y de salud, con un trabajo participativo, vinculante y con consentimiento. Segundo. Los problemas graves en salud mental serán abordados fortaleciendo los dispositivos de especialidad con enfoque comunitario, mediante la implementación de tratamientos asertivos comunitarios de programas domiciliarios y vecinales donde el foco de la atención sea extramuros, con pertinencia territorial y cultural, sin perjuicio de la continuidad de atenciones clínicas individuales, las que serán inclusivas, especializadas y diversas. Tercero. Fortalecimiento y creación de grupos de ayuda mutua, fomentando las redes de cuidado con vecinos y vecinas de los centros de atención primaria mediante trabajos de creación de grupos de escucha. Esto considerará también a las personas cuidadoras. Cuarto. El mismo cuidado que se ofrecerá a las comunidades será ofrecido a los equipos de salud, espacio que tendrá la especificidad organizacional y de consideración sobre desgaste ocupacional, apoyándonos en la protección social dada en el marco legal. Se revisará la normativa asociada para garantizar procesos oportunos de mantención de la salud. 5. Trabajo con niños, niñas y adolescentes. Insertaremos dentro del trabajo intersectorial entre salud y educación a facilitadores en salud mental, agentes reconocidos y elegidos por la comunidad educativa y que serán formados para dar acompañamiento, escucha y sobre todo gestionar derivaciones en los casos que se requiera un apoyo más especializado. Además, se evaluarán y reformularán los programas asociados a ANNA para orientarlos a un enfoque de derechos. 6. Capacitación. Fortaleceremos y promoveremos la capacitación transversal en los equipos de salud mental sobre primera ayuda psicológica, habilidades de acompañamiento psicológico, rehabilitación y duelo para que todos y todas puedan dar una prestación pertinente a las necesidades en la salud mental de las personas. 7. Trato de licencias médicas de causa salud mental. Se modificará el reglamento, decreto 7 de 18 de julio de 2013, con indicaciones claras para salud mental, incorporando una adecuada emisión de licencias de salud mental, en concordancia con el mandato de la Ley 21.331.
Se realizarán los ajustes administrativos necesarios para que las licencias médicas de causas de salud mental siempre sean pagadas oportunamente, reconociendo los problemas de salud mental como una dimensión que merece protección social. Esto evitará la revictimización y los procesos de agudización / o cronificación de los problemas de salud mental que están íntimamente relacionados con las condiciones materiales. 8. Duelo. Vamos a otorgar facilidades por razones humanitarias mediante el otorgamiento de un pase de movilidad de asistencia a cementerios para los fines de semana y en los casos que sea necesario, se ofrecerá una atención preferencial para la elaboración de las pérdidas en los contextos psicoterapéuticos disponibles, ya sean individuales o colectivos. Además, se realizarán acciones simbólicas como minutos de silencio institucional, manejo comunicacional de consuelo, rendir homenajes y campaña comunicacional. 9. Plan comunicacional. Se implementará una estrategia comunicacional a través de los medios de comunicación masiva y en los diferentes espacios de socialización, como salud y educación, que eduque a la población en temas de salud mental como identificación de señales de malestar psicológico, estrategias de cuidado personal y mutuo, como dar información sobre la red a la cual acudir frente a problemas de salud mental.